Buenas tardes, queridos hermanos. Es un placer para mí poder estar compartiendo con ustedes una porción de la palabra del Señor en esta tarde, y les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. Y antes quería leerles en el mismo capítulo 15 el versículo 3, que dice: entonces se dirige el Señor Jesucristo, está hablando a los fariseos, a los escribas que murmuraban, y estaba con los publicanos y pecadores. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo. ¿Por qué leo este versículo 3? Porque dice la palabra parábola, y quería hacer la definición de lo que es la palabra parábola. Parábola es narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza, ¿sí? Narración breve y simbólica de donde se extrae una enseñanza. Y el versículo 11 dice: también dijo: un padre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Hasta aquí nomás el pasaje de las Escrituras. Y una narración que dice que la parábola es una narración simbólica, pero ¿cuánto tiene de realidad aún hoy en nuestros días? En esa época, este joven toma una decisión de dejar sus responsabilidades en la hacienda de su padre para disfrutar, digamos, de la vida. Disfrutar de aquel dinero que su padre le hereda en vida, que él le pide, para alejarse. Una decisión, la primera decisión que toma este joven de alejarse de su hogar, tomar un distanciamiento de su hogar, dejar sus responsabilidades. No especifica en esta parábola cuáles eran las responsabilidades que tenía este joven, cuáles eran las actividades que tenía este joven en aquella hacienda, en la hacienda de su padre. Quizás era jefe, podríamos decir algo así, o encargado de cuadrillas como para hacer distintas tareas en aquella hacienda. No lo especifica, pero este joven se aleja y nos dice la palabra cuando se aleja a una provincia apartada, y allí desperdicia todos sus bienes viviendo perdidamente. No solamente desperdicia sus bienes, sino que malgasta su tiempo, perjudica su salud y tantas otras cosas, podríamos decir, hasta que se le acaba aquello, lo bueno se le acaba. Deja todo lo que tenía de comodidad en su hogar, el amor de su padre, de su familia, el afecto, podríamos decir, de aquellos que trabajaban con él, de que estaban juntamente con él día a día. Y
vemos más adelante que cuando ya no tiene nada, viene una gran hambre en aquel lugar, y él desciende más todavía, o sea, está en su hogar, desciende a participar del pecado, a rodearse de pecado, pero desciende más, porque cuando no tenía nada en sus bolsillos, en su alforja, llega a apacentar cerdos. Y dice la palabra que deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos, mas nadie se las daba. Entonces aquí toma una segunda decisión, que es quizás la más acertada de estas dos que él toma. La primera es alejarse, distanciarse de su familia, distanciarse de un hogar, de un techo, de un calor. Y toma la segunda decisión de reflexionar. Y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 18. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Versículo 20. Y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Notamos acá el amor del padre hacia su hijo. Pensaba cuántas veces este padre, en principio, despide a su hijo, y me imagino parado en la puerta de la hacienda, en el portal de la hacienda, mirando cómo su hijo se alejaba, ver aquella silueta que se alejaba, hasta que desaparece en aquel horizonte. Y aquí vemos que cuando viene él a su padre, y cuando aún estaba lejos, dice la palabra, lo vio su padre. ¿Cuántas mañanas, cuántos amanecer o cuántos atardeceres, no sabemos bien, este padre se habría parado en la puerta de aquella hacienda para, como cuando vio esa espalda de su hijo alejándose, ver aquel hijo, aquella silueta en el horizonte que venía nuevamente hacia él, que se acercaba, que volvía al hogar? ¿Cuántas veces habría deseado, y no era su hijo, quizás alguno de los jornaleros u otra persona que se acercaba, pero este hombre le estaba esperando, este hombre estaba deseando el regreso de su hijo? Y eso se cumple, su hijo vuelve. Dice, versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es la misma frase, se repite la misma frase que entre el versículo 18 y versículo 19, pero no llega al final, a repetirse lo del final del versículo 19. Hazme como a uno de tus jornaleros. El padre interrumpe: no, basta, volviste. Y dice, y el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Recuerdo hace unos años atrás nos visitó nuestro hermano Francisco Haggerty en el complejo y desglosó muy minuciosamente todo este pasaje. Pero hay una cosa que me quedó muy grabada, que es cuando dice de poner un anillo en su mano. Cuando dice poner un anillo en su mano, lo que nos decía nuestro hermano en ese momento, nuestro hermano Francisco Haggerty, decía que cuando ponían el anillo que le ponía era el anillo con el sello de la familia, con el cual su hijo podía, como el padre,
sellar documentos, concretar un contrato o una venta o una compra, lo que sea, era el anillo con el cual sellaba aquellos documentos. Y me quedó muy grabado siempre esa frase, ese desglosamiento que había hecho nuestro hermano sobre este pasaje. Así que miren la importancia que tenía el hijo al volver a su hogar. El padre lo pone en lo mejor, lo pone en una mejor situación quizás de la que estaba anteriormente. No sabemos muy bien eso, pero bueno. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Era una celebración. Su hijo había vuelto al hogar. Pero veamos un segundo padre, que no lo pongo en segundo lugar, pero es el primero, vamos a decir, ¿no? Y un segundo hijo. Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos otro Padre, nuestro Padre Celestial, que su Hijo no le dijo, dame la parte de los bienes, no. Él envió al Hijo para que se introduzca en el pecado. Lo envió a la tierra llena de pecado para salvar a la humanidad, para entregar su vida y salvar a la humanidad. Este Hijo es enviado por el Padre para cumplir una misión. Y no viene como un joven ya, que se introduce en aquel mundo de pecado. Viene como un niño, que es el niño que vamos a estar recordando en algunos días más. Una semanita más vamos a estar recordando aquel nacimiento del niño Jesús. Y este Padre envía a su Hijo, y desde los portales de los cielos podríamos pensar que lo despide al Señor Jesús para que Él venga a esta tierra, que se introduzca en este mundo como un niño que nació de una virgen en un pesebre. Y de esa forma va creciendo hasta llegar a la obra de la cruz, a morir en la cruz. Vemos una trayectoria, podemos leer en los evangelios, con respecto a aquel ministerio que hizo nuestro Señor Jesucristo antes de llegar a la cruz. ¿Fue rodeado de pecado? Estuvo rodeado con pecadores, rameras, ladrones, estafadores, pero Él no se hizo pecado. Él combatió el pecado y llega a la cruz para morir por nosotros. Y podrían decir muchos, la cruz lo venció, murió. Sí, Él murió, Él se entregó por nosotros, pero al tercer día resucita. Y quisiera hacer, para terminar, los caminos paralelos, las diferencias. Un padre que con tristeza ve partir a su hijo por decisión del hijo y lo ve alejarse. El otro padre envía a su hijo para sufrir por amor a nosotros. Primera Juan, capítulo 4. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Capítulo 4, versículo 8. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conocisteis el amor,
no en nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo por amor. Un padre que despide a su hijo que decide irse a pecar o introducirse en el pecado. Un padre que envía a su hijo para combatir el pecado por amor a nosotros. Un hijo que se introduce en el pecado y vive perdidamente y lo pierde todo. Un hijo que se humilla hasta lo más bajo, nace en un pesebre. No nace en una clínica privada, nace en un pesebre. Un hijo que se rodea de pecado y peca. Un hijo que se rodea de pecado y no se hace pecado, sino que salva a aquellos pecadores, les predica el amor de Dios. Un hijo que regresa. Un hijo que regresa a su hogar, el cual el padre tiene que decir: vístanlo, pongan un anillo, pongan un calzado. Un hijo que vuelve derrotado, que vuelve abatido, que vuelve con hambre, que vuelve humillado, con la cabeza agacha, quizás sin poder ver a la cara a su padre. Ese hijo que vuelve y le dice: Padre, hazme como, que no llega a decirle: hazme como uno de tus jornaleros. El otro hijo que regresa. Los primeros pasos para regresar a aquella gloria celestial es la cruz. Se va elevando, llega a la cruz y con un grito de triunfo puede decir: consumado es. Desciende a la tumba, pero al tercer día se levanta victorioso, venciendo a la muerte, y regresa a las glorias celestiales, victorioso. Regresa a aquellas glorias celestiales, pudiendo decir: consumado es. Decíamos que este segundo hijo nace de una virgen, en una forma muy pobre. En estos momentos que estamos viviendo, este año que muchos dijeron o muchos dicen es un año para olvidar, un año que fue muy difícil para todos por todo este tema de la pandemia, por todo este distanciamiento que estamos viviendo, distanciamiento social, distanciamiento físico, ya que no estamos como aquel primer hijo, alejados de nuestra casa de oración. Estamos alejados, pero estamos juntos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. A la distancia, estamos juntos los hermanos. Y sabemos que en estos momentos son momentos muy difíciles, ¿no?, para todos, y hay hermanos que están pasando por momentos difíciles, en los cuales les decimos que estamos orando por ellos, estamos tratando de alentarlos a la distancia, que esta próxima Navidad, esta próxima recordación del nacimiento de aquel niño, deseamos levantar nuestros corazones y poder disfrutar de la recordación de aquel momento, del nacimiento del niño Jesús. Y sabemos que no hay, les pido disculpas, es un poco la emoción, ¿no? Sabemos que no están pasando bien, pero queremos alentarles a pensar que no muy lejano nos vamos a encontrar. En un tiempo no muy lejano vamos a poder estar reunidos nuevamente.
esperamos en la voluntad del Señor. Y no pasando mucho tiempo vamos a estar sino reunidos en la presencia del Señor. Así que esta comparación que quise hacer, estos caminos de dos hijos, de dos padres, de un hijo que es el Hijo de Dios, aquel que nos amó, aquel que nos enseñó a amarnos unos a otros, dice el versículo 7 de 1 Juan, capítulo 4, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Queridos hermanos, que podamos en esta recordación de aquel nacimiento, recordar este amor. Es un amor que no viene de una estancia, de una hacienda, sino que viene desde lo alto, viene desde las glorias celestiales. Que este amor que el Señor nos mostró es lo que tenemos como esperanza de que en un día no muy lejano vamos a poder estar con nuestro Señor Jesucristo allí en los cielos, morando con Él para siempre. Queridos hermanos, termino diciéndole que, bueno, nos extrañamos mucho y queremos que pronto pase todo esto. Le pedimos al Señor que pronto pase todo esto, así nos podemos reunir nuevamente en aquel lugar, en nuestra casa, en nuestro hogar, en el complejo. Hermanos, los quiero mucho y que el Señor nos bendiga ricamente.